va a haber unos dones en ella, va a haber unos dones en ella o en él que lo va a catalogar como profeta o profetiza, porque un profeta de Dios verdadero, sea Cristo glorificado para siempre, un profeta verdadero de Dios, bendito sea el Señor, es un hombre que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, sea Cristo glorificado para siempre, el profeta de verdad, el profeta de verdad, el profeta de Dios, el profeta de verdad, el profeta de Dios. Él va a caminar conforme al don que el Señor le dio. Santo sea el Señor para siempre. O sea que un profeta no es cualquier cosa. La gente cree que un profeta es cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Pero ese profeta tiene que tener una unción profética para ministrar, para guiar, para dirigir al pueblo, para instruir al pueblo y llevarlo a Dios. Bendito sea el Señor. O sea, ¿cómo un ministro puede conocer que alguien es profeta? Por el don profético, por el manto profético que tiene esa persona, por una unción especial que tiene. Eso lo va a identificar como un profeta. Bendito sea el Señor. Otro punto. Un profeta o alguien con un manto profético puede discernir a otro profeta, sea el Cordero glorificado. O sea, un hombre que es profeta, bendito sea el Señor, tiene un manto profético. Y el otro que tiene también el llamado profético va a identificar que ese es un profeta. O sea, tiene el discernimiento, tiene la capacidad de conocer que ese hombre es un profeta. Ahora bien, ¿cómo nosotros conocemos un profeta verdadero? La Biblia dice que en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 22, habla de unos profetas que estaban cuando estaba Josafat. Dice la Biblia que en este momento Josafat decía: no hay alguien que hable palabra de Dios, no hay alguien que hable palabra de parte de Dios a quien podamos oír. Porque Josafat podía discernir y conocer quién era profeta de Dios, quién era profeta verdadero para hablar la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Y Micaías era un profeta que había sido llamado por Dios, que había sido separado para ese ministerio. Ahora bien, hay que entender que un profeta verdadero tiene que sufrir por hacer la voluntad de Dios. Tiene que padecer haciendo la voluntad del Señor. Porque el profeta no es del montón. El profeta no es cualquier hombre. Es un hombre que trae la advertencia, la palabra de Dios, para que el pueblo se aperciba y pueda lo que es entrar en la obediencia total a la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra profética que alguien recibe, esa palabra activa el llamamiento a lo profético que está en la persona. O sea que ese don, ese llamado, esa palabra profética que esa persona ha recibido, eso va a activar el manto o el llamado profético para caminar en esa dimensión, autoridad, para caminar en ese nivel de unción. Otro punto, que hay llamamientos específicos, pero también hay diferentes combinaciones. Ejemplo, un evangelista puede caminar en lo profético, quien es un ministro que proclama la verdad de Dios, acompañada con dones de revelación. O sea, un evangelista puede predicar la palabra, es alguien que lleva la palabra de Dios, pero él puede operar en el don de revelación. También un maestro puede operar en la unción profética, Dios utilizándolo. O un pastor puede estar en el don profético, en el llamado profético. O un apóstol puede lo que es caminar en lo profético. Pero no es lo mismo caminar en lo profético que ser
escogido, separado, marcado por Dios para tal ministerio. Porque el evangelista puede hablar la palabra, puede operar en el don de revelación, como el maestro puede operar en una unción profética, o el pastor puede hablar en lo profético, pero no es lo mismo hablar, operar o en dar, impartir o caminar en lo profético, que es el llamado por Dios para dicho ministerio. Porque no es cualquiera que puede ser profeta, ser el Cordero glorificado para siempre. O sea, cualquier persona no es profeta, bendito sea el Señor. Puede tener los dones, pero que usted, bendito sea el Señor, hable por revelación, tenga la unción, camine en lo profético, no quiere decir que usted es profeta. Lo que va a revelar y lo que va a dejar evidencia de que usted es un profeta de Dios, llamado por Dios, es el manto que usted tiene, es la capacidad, son los frutos que lo va a usted a señalar que es un profeta llamado, escogido por Dios y separado para ese ministerio. Hoy día muchos le quieren llamar profeta, ya desde que dice una revelación, desde que habla una palabra de revelación, una palabra de ciencia, un misterio, algo oculto, algo desconocido, ya le catalogan como profeta. No es así. Esto tiene un precio. El profeta tiene que ser capacitado e instruido, el orgullo tiene que ser quebrantado, tiene que ser un hombre humilde, un hombre sencillo de corazón, para ser un profeta de Dios, dirigido por Dios, guiado por Dios. Micaías tenía ese llamado. Micaías tenía ese llamado profético para hablar la palabra de Dios de advertencia y para hablar bajo revelación, para hablar bajo ciencia y bajo el fluir del Espíritu. Él tenía ese manto. Micaías tenía ese manto profético para hablar al pueblo de Dios y a los hombres y a los reyes que pudiesen desviarse del camino de Dios. Ahora bien, el profeta también es alguien que tiene carácter, es alguien que ministra liberación, porque el profeta tiene que ser libre, tiene que estar sano, para él guiar al pueblo, para él hablar al pueblo la palabra de Dios. El profeta es el portavoz, el profeta es quien lleva la palabra. Hoy muchos dicen que, gloria al Señor, cuando Dios le da un mensaje a alguien, primeramente Dios al portador de la palabra le habla. Sí, está bien, que primeramente Dios trata con el mensajero, amén. Pero hay algo que hoy dicen mucho, que primeramente Dios le habló a fulano, si tiene que corregirle, le corrigió, si tiene que hablarle, enseñarle, guiarle y dirigirle, le habla. Pero hoy dicen que primeramente Jehová le habló a fulano y le instruyó. Pero yo digo que el portavoz de la palabra de Dios tiene que andar y caminar conforme a la palabra de Dios para que sea un portavoz. Porque si él no vive lo que él va a llevar, entonces es un hipócrita. El portavoz, el mensajero, tiene que andar rectamente delante de Dios para llevar la palabra de Dios. Ahora bien, es otra cosa cuando Dios le habla a una persona acerca de algo y Dios le instruye, Dios. Seguimos, dicho profeta tiene que caminar conforme a como Dios manda en su palabra. El profeta tiene que caminar rectamente delante de Dios para que él no sea un hipócrita cuando vaya a llevar el mensaje. El profeta es el portavoz, el profeta es el mensajero, y el mensajero tiene que andar al nivel de el mensaje que Dios le está hablando o le está dando para que lo dé al pueblo. Usted en la Biblia lo ve como los profetas de esos tiempos caminaban y andaban delante del Señor. Ahora bien, la liberación, la sanidad y el carácter del profeta, es necesario ser libertado de cualquier opresión o causa por temor, causada por el temor, o por heridas o rechazo baja autoestima, o por falta de sanidad interior o de liberación, o también por crisis de paternidad. O sea, son cosas que el profeta tiene que estar sano en estas áreas, sea por la falta de
herida, o por falta de liberación, de sanidad interior, o que su autoestima esté bajo por el rechazo. O sea, el profeta tiene que estar en un estado de sanidad porque él tiene que estar sano para transmitir la palabra. Si un profeta está enfermo, si un profeta está herido, si un profeta tiene odio, si un profeta tiene rencor, si un profeta, bendito sea el Señor, tiene orgullo, soberbia, no puede ser utilizado para llevar el mensaje porque puede causar estragos. El profeta tiene que estar sano completamente. Bendito sea el Señor. Otro punto. Es necesario que la persona tenga revelación de ser un hijo de Dios y que Él es su Padre para fluir en la magnitud que el Señor lo quiere. O sea que es necesario de que esa persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, tenga que entender de que Él fluirá en la magnitud donde Dios lo quiere. Pero antes de fluir en la dimensión, como dicen por ahí, en lo profético, hay que sanar, así como el shofar tiene que pasar por un proceso, así es el profeta. El profeta tiene que ser discipulado, tiene que ser quebrantado, si hay orgullo, el orgullo Jehová quebrantarlo y hacerlo humilde y hacerlo sencillo para que no se corrompa y se pervierta el profeta. Sea el Cordero glorificado para siempre. Yo no sé si puedo entender en esta hora lo que estamos hablando por aquí. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora bien, santo es el Señor. Seguimos con el próximo punto. Es necesario que esa persona tenga seguridad en el corazón de quién es. O sea, él tiene que conocerse quién es para poder fluir. Porque la condición de hijo se manifiesta con identidad propia, una autoestima, una buena autoestima y seguridad. Tercer punto, el proceso de sanidad es necesario para que su ministerio pueda fluir en salud, ya que el profeta de oficio tiene la habilidad en Dios de impartir de su espíritu. Escuche bien lo que estamos hablando aquí. O sea que el profeta, bendito sea el Señor, es necesario que él tenga seguridad en su corazón de quién es, que ha sido escogido, que ha sido llamado, que ha sido marcado, que ha sido separado por Dios para dicho ministerio, pero él tiene que saber quién es. Él tiene que conocer cuál es su verdadera identidad, para qué fue escogido, para qué fue señalado, para qué fue separado. Bendecido sea el nombre del Señor. O sea que el profeta tiene que saber, entender con seguridad de que él es un profeta o un ministro del Señor para llevar la palabra del Dios Todopoderoso. Bendecido sea el nombre de Cristo. O sea que ese profeta, gloria al Señor, tiene que entender de que Dios lo ha separado, lo ha marcado en tal dimensión de gloria para que él pueda lo que es impartir salud al pueblo, impartir de su espíritu. Santo sea el Señor. Ahora bien, nos vamos con este punto. La palabra impartir es dar a otro involuntariamente sin que se lo proponga la persona, afectando interiormente al que le da impartido, ya sea para bien o para mal. Este puede impartir vida o puede impartir muerte, según lo que tenga dentro. Oiga, escucha bien. Un profeta que va a impartir de su espíritu, si el profeta está sano, si el profeta está bien delante del Señor, él va a impartir de lo que tiene. Si es vida, va a impartir vida. Si es bendición, va a impartir bendición. Por eso usted no puede dejar que nadie le ponga las manos. Tiene que tener mucho cuidado con la imposición de manos. Porque si el profeta tiene rencor en su corazón y le va a poner la mano a usted, le va a impartir de lo que él tiene. Vida o muerte. Por eso que hay que tener cuenta de que
Hay que tener cuidado quién ora por usted, quién le pone la mano sobre su cabeza. Usted que es pastor, usted que es pastora, usted que es evangelista, usted que es misionero, usted que es adorador, usted que es adoradora. Tiene que tener en cuenta quién le va a poner la mano a usted, quién va a orar por usted, porque de lo que esa persona tenga, si usted no está al nivel y a la altura y a la dimensión o más espiritual que esa persona, pues le va a impartir de lo que tiene. Santo sea el Señor. Por eso que no es cualquiera que puede orar por un ministro, no es cualquier persona que puede orar por un ministro, por una pastora o por una pastora, por un apóstol, santo es el Señor, o por un ministro del Señor. Aleluya, hay personas que son pacificadoras, que imparten paz, oiga, hay personas que imparten paz, otras pueden impartir confrontación o también gozo sin que la persona muestre alegría externa, pues es impartición al hombre, al interior del hombre. Tercer punto, un profeta puede impartir sin que esté ministrando desde un púlpito. Segundo, una vez que ha sido tratada la persona, que su corazón ha sido sanado, que el bloqueo en la mente ha sido quitado o que la paternidad de Dios le ha sido revelada, lo del Espíritu que había estado retenida en la persona comenzó a desbordarse. Ahora bien, otro punto que hay que entender, o sea, el profeta está para impartir, aunque no esté en el púlpito, el profeta en sí imparte vida, si es vida, o imparte muerte, si es muerte. Por tanto, la palabra de Dios en un profeta es una palabra muy peligrosa, es una palabra que tiene un peso en el mundo espiritual, que si usted no anda conforme a como Dios ha mandado, pues esa palabra de ese profeta le va a causar a usted o muerte o vida, porque es la voz de Dios en ese ministro, es la palabra de Dios en ese ministro. Sea Dios glorificado. Ahora bien, se requiere que el que ministra la paternidad de Dios, ya sea varón o varona, bendito sea el Señor, ya sea varón o varona, tenga un buen concepto de la paternidad de Dios. Son los apóstoles los que la moldean o la modelan, y son los profetas quienes la imparten. Acuérdense que los apóstoles en aquellos tiempos modelaban la paternidad de Dios. Ellos fueron escogidos por el Señor, pero el profeta es quien imparte. Bendito sea el Señor. O sea que es necesario la identidad de hijo del Padre, Dios. En el ministerio, para que fluya en los dones y ministre el carácter de Cristo. O sea que el profeta tiene que tener carácter. Bendito sea el Señor, para ministrar la palabra profética de parte del Señor. Aleluya. Escuche bien y ponga atención a todo esto. Santo sea el Cordero de la Gloria. Que hay que entender todos estos puntos para nosotros conocer un profeta. Sea Dios glorificado para siempre. Ahora bien, santo es el Señor. Nosotros entendemos algo aquí. Gloria a Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él sabía quién era y tenía seguridad del Padre. Por eso no le afectó el rechazo, ni la burla, ni el escarnio, ni el menosprecio, ni que la avasallaran. Él conoció el pensamiento del hombre. Jesús conocía el pensamiento del hombre y lo que había en el corazón. Él fue y es nuestro sumo sacerdote. La túnica que usaba el sumo sacerdote del antiguo pacto tenía encima un efod que terminaba en orlas. Colgaban de cada orla
alternadamente campanitas y granadas, las cuales producían un sonido agradable. Esto representa la armonía, combinación y manifestación de los dones y del fruto del Espíritu. La producción del fruto denota carácter, la naturaleza de Cristo en el hombre. O sea que el profeta tiene que estar dotado y capacitado bajo la unción profética, bajo la unción sacerdotal, pero el Señor, aleluya, y Él tiene los dones, los frutos del Espíritu están en el profeta. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El chofar, sabe que el chofar en la antigüedad daba un sonido. El chofar lo utilizaban para dar el ciento sonido. Y el profeta es el chofar de Dios aquí en la tierra, quien da advertencia, quien da el mensaje de advertencia, de preparación para la guerra. Sea el Cordero glorificado para siempre. Oh, gloria a Dios. Ahora bien, el manto de Elías y Eliseo, nosotros veremos algo aquí. El manto profético provoca cambios en las vidas, porque libera la unción profética en ellas. Eliseo pasa de ser un agricultor a ser aprendiz de profeta. Primera de Reyes 19:19. Un día mientras Eliseo oraba en una yunta de bueyes, la última, por cierto, pasó el profeta Eliseo y le lanzó su manto como señal de llamado al ministerio por orden de Dios, quien le había advertido a Elías que debía ungirlo para que pasara a ser su sustituto como profeta. ¿Quién fue que escogió a Eliseo? Jehová. Jehová habló con Elías y le administró de que Eliseo iba a ser su sucesor. Bendito sea el Señor. O sea, que Dios es quien escoge, no son los hombres que dicen ese es profeta. Es Dios que escoge. Bendecido sea el nombre de Cristo. Es Dios que escoge a la persona como profeta. Bendito sea el Señor para siempre. La unción profética consiste en conquista y establecimiento. Trae la ubicación de Dios en tu llamado, porque te es revelado el propósito de Dios. Nos introduce a la unción de la primogenitura o la doble porción de la herencia. Ahora bien, el profeta Elías, hubo un proceso que había que pasarse entre el momento de estar bajo la unción profética al momento de tener ese manto profético. O sea, hermano, que para Eliseo recibir ese manto profético, verdaderamente él tenía que entender de que el Señor lo había escogido para ese ministerio. El profeta Eliseo fue escogido por Dios, pero él tenía que ser instruido y capacitado para ejercer tal ministerio. Bendecido sea el nombre de Cristo para siempre. O sea, que esto es algo que es Dios que tiene que estar en el asunto. Para cogerte como profeta, para escogerte como hombre de la unción profética, tiene que sucederte como le sucedió a Eliseo. Hubo alguien que caminó, anduvo en la guianza de Dios. Elías escoge a Eliseo como profeta, pero hubo algo que sucedió en este hombre. Este hombre no fue el mismo. Él era un agricultor y fue un aprendiz. Óigame, él fue aprendiz del profeta, porque Dios fue el que le escogió para caminar en ese llamado profético. Mi alma adora a Dios. Es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo grande y poderoso lo que Dios hace con el hombre. Todo obra para bien. Para Eliseo todo obró para bien. Eliseo era agricultor, dejó las yuntas, dejó los bueyes y sacrificó esos animales y caminó en lo profético. Fue aprendiz
del Señor por medio de Elías. Fue un aprendiz. Aleluya. Mi alma te adora y te bendice. Óigame, Eliseo tuvo que pasar 4 lugares con Elías antes de tener el manto profético. Cada lugar representaba una parte de ese proceso. Según la de Reyes 2:1, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal significa rodar, rutina, cuchillo afilado o circuncisión del corazón. El corazón del profeta tiene que ser circuncidado. Bendito sea el Señor. Este fue el lugar donde acampó el pueblo de Israel, dirigido por Josué, antes de entrar a poseer Canaán por vez primera, después de salir de Egipto. Acá circuncidó Josué a toda la nueva generación que nació en el desierto. Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Desciende pues a Betel. Oiga, Betel fue un lugar de revelación. Es la casa de Dios. Este fue el lugar donde Jacob, luego que le pusieron por nombre Israel, tuvo una importante visión de una escalera que llegaba al cielo por donde subían los ángeles. Aquí Jacob levantó la piedra que le sirvió de cabecera y pacto con Dios. ¿Escuchó? Gilgal es el lugar de circuncisión. Usted tiene que ser circuncidado por Dios en su corazón, ser cambiado, ser mudado, quitarle el prepucio, ser el Cordero glorificado para siempre. Y Betel es el lugar de revelación, es el lugar donde usted tiene un encuentro con Dios, donde usted pacta con Dios. Segunda de Reyes capítulo 2, versos 4 y 5 dice claramente: Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Jericó representa lugar de guerra o de confrontación de conquista. A través de esta ciudad entró Josué y el pueblo de Dios a la tierra prometida. Era una ciudad fortificada, pero los anchos muros cayeron ante la obediencia del ejército de Dios y su grito de victoria. Óigame, Jericó es el lugar de guerra, de confrontación, de conquista. Es el lugar de conquistar. Eliseo tiene que pasar por estos procesos para entonces, al final, conquistar. Y dice claramente que en 2 de Reyes 2, 6, 7, Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de Israel, de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. El Jordán, que representa el Jordán. El Jordán es el lugar de sometimiento del alma. El Jordán es el lugar donde todo lo que no es de Dios tiene que salir, sean incredulidad, sean dudas, sea rebelión, todo lo que no es de Dios tiene que salir. Acá se desarrolla el enemigo. Se desarma el enemigo, se deja asignado, se vence al enemigo. El Jordán
Es un lugar de transición, es un lugar de nuevos comienzos. El Jordán, bendito sea el Señor para siempre, es un lugar de donde tú vas a ser transicionado, donde tú vas a tener un nuevo comienzo. Y este profeta en este lugar tuvo un nuevo comienzo, fue transicionado. Bendito sea el Señor para siempre. El Jordán marca un antes y un después en tu vida. El Jordán marcará un antes y un después. Eliseo que pidió una doble porción en 2 de Reyes 2, 9, 10. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. O sea, es el momento de transición. Es el momento donde tiene que recibir algo por lo cual está peleando. O sea, está enfrentándose a diferentes factores que va a pelear, va a vencer, va a ganar. Aleluya, el lugar de transición. Es un lugar donde tiene que ser movido. Sea el Cordero de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Dice que Elías le dijo, si tú me vieres cuando yo fuera quitado de ti, entonces tú recibirás aquello que tú estás pidiendo. Si tú me ves cuando soy quitado, entonces te será hecho. Mas si no, no. Eliseo vio los carros de fuego y la gente de a caballo, parte de la manifestación de Jehová, Shebaot. Aleluya. Sea Cristo glorificado para siempre. Ahora bien, dice que yendo ellos, hablando, he aquí que un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, a Elías, y subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo, donde toma el manto, en el verso 13 al 15, dice que alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Oiga esto, sea el Cordero glorificado. Santo sea el Señor. O sea que el manto de parte de Dios reposó sobre Eliseo. Eso es un resumen de lo que ya hemos hablado. Ahora bien, en el libro de Amós, nosotros vemos en el verso 7 y 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bendito sea el Señor. Ahora bien, nosotros vamos a ver unos llamados proféticos, comenzando desde el libro de Génesis. Noé fue un hombre llamado en lo profético. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y dice, y de esta manera la harás. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, el Señor escoge a este hombre llamado Noé como un profeta en su generación, como un libertador, como un proclamador de la palabra de Dios. El profeta Amós era un hombre también escogido pero el Señor, entre otros profetas. Abraham también era un profeta. Dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios escoge a Noé en su generación como un profeta para hablar la palabra de parte de Dios, para hablar en lo profético, pero el Señor. Pero también en este momento escoge a Abraham, porque acuérdense que hubo un diluvio. Cuando Noé sale del arca, Jehová hace un pacto con Noé. Cuando Noé sale del arca, Jehová hace un pacto con Noé y le dice, mira, cuando yo vea el arco en las nubes, yo no voy a destruir ya más a la tierra con agua, porque voy a hacer un pacto con ustedes. De esta generación, voy a hacer un pacto. La tierra no será destruida más con agua. Eso hizo Jehová con Noé, pactó. Hasta el sol de hoy, cada vez que Dios ve el arco en las nubes y en el trono de Dios hay un arco, Él se acuerda del pacto que hizo con Noé. Aleluya. ¿Y qué sucede? Abraham lo levanta también, lo escoge como profeta para hablar su palabra, para transmitir el mensaje. Gloria al Señor, para levantar una descendencia innumerable, incontable por medio de este hombre, el cual no tiene hijo, el cual su esposa es estéril y son avanzados en edad. Sandoel mohali koremo asha naukali nemboashe mofaya leanzo atacar. Óigame, Abraham escogido por Dios para caminar en lo profético. Santo sea el Señor. Pero hay que entender algo de que el Señor, cuando escoge a un hombre para dicho ministerio, hermano, hay que entender algo de que esa persona tiene que caminar en lo profético. Noé caminó en lo profético, Abraham caminó en lo profético, y también el mismo Josué. Pero el Señor dice que Josué y soñó Josué un sueño. No, José, excúseme, José. No estoy viendo la letra, no estoy viendo aquí bien. Estoy viendo, se ve un poquito cosa. Dice, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a obedecerle más, a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y que he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice que él soñó luego de este sueño aún otro sueño, y él lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Escuchó bien? José, el hijo de Jacob, es escogido por Dios como un profeta. Acuérdese que José era un soñador, pero había un manto en José, que su padre le hizo un manto de colores, el cual era el manto que él tenía. Pero ese llamado, óigame, esto es algo bien poderoso. O sea, José, su padre lo amaba José era muy amado por su padre Jacob. Y oiga que José tiene sueños, revelación de Dios. Pero José no entendía, quizá en el momento, que Dios le estaba mostrando. Porque primero el corazón de José tiene que ser preparado por Dios para caminar en lo profético. Mire por todo lo que él tuvo que pasar para poder llegar donde Dios lo quería llevar. En Génesis 40 en adelante, ahí nosotros vemos lo que sucede, lo que acontece. Cómo José, este joven, es entregado, sus hermanos lo quieren matar, es llevado
a un lugar que no es su tierra, es comprado por los ismaelitas, es llevado a la casa de Potifar, y ahora el Señor pasa por la cárcel, un copero y un panadero tienen sueños, Josué le da la interpretación, al mismo faraón él le da la interpretación del sueño, y él es puesto como príncipe en ese lugar, porque este hombre fue escogido, fue marcado, fue señalado por el Señor. Y hoy hay otro profeta también, que podemos hablar de él. Dice que Moisés es llamado por Dios por medio de una salsa. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Eso es, Jehová le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y aquí he oído su clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oiga bien, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Nosotros vemos el llamamiento de Moisés en el libro de Éxodos, el capítulo 4, y todo lo que sucede. Ahora bien, gloria al Señor, nosotros podemos también conocer a un joven que fue escogido por Dios, que fue marcado por Dios, que fue señalado, que su madre no podía dar a luz. Bendito sea el Señor. En el libro de Samuel nosotros vemos que hay una mujer, pero el Señor, que no puede dar a luz. Ese joven es llamado Samuel. Dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. ¿Y qué aconteció un día? Que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Pero Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová habló a Samuel. Jehová le llamó, donde Samuel no podía conocer todavía la voz de Dios, no podía discernir que era Dios que le estaba hablando a este joven. Bendecido sea el nombre del Cordero de la Gloria. O sea que Samuel, este joven, aleluya, Jehová le hace un llamado desde niño, porque su madre le dijo, yo voy a dedicar ese niño que tú me des a ti, lo voy a dedicar a Jehová. Santo sea el Señor, porque fue una promesa que esta mujer hizo. Dice que Jehová llamó la primera, la segunda y la tercera vez. Y Elí, como entendía de que era Jehová que estaba llamando al joven, le dijo, si te llama, dile, heme aquí, Señor. Bendito sea el Señor. Dice claramente que él acude a esa respuesta que le da Elí. Y él le dice al Señor, heme aquí. Y Jehová habla a Samuel concerniente a lo que sucede en Israel con Elí y los hijos de Elí.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hay poder en la sangre de Cristo. Maravilloso es el Señor. ¿Escuchó bien? Estos hombres a los cuales hemos hablado, hemos mencionado aquí, fueron escogidos por Dios. Sea Cristo glorificado. Fueron marcados, fueron señalados, fueron ungidos y separados para Dios, para vivir para el Señor, para llevar ese ministerio. Sea el Cordero de Dios glorificado para siempre, mis santos hermanos. Usted que estará escuchando esta serie profética, gloria a Dios, aleluya. Nosotros vamos más adelante a hablar de estos otros profetas, aleluya, que Dios levantó con un llamado diferente, con un llamado, bendito sea el Señor, a marcar la diferencia. Al profeta Natán, bendito sea el Señor. Natán habló al profeta David cuando David había cometido el pecado. Mi alma adora a Dios por siempre. Santo sea el Señor. ¿Qué pasó? El profeta Natán hablaba a David, perdón. Él hablaba de parte de Dios. Cuando David pecó, le dijo: mira, David, fuiste tú que mataste esa oveja. Tú eres el que merece morir. Y David se humilló. David tuvo que sufrir, tuvo que pasar la consecuencia. Bendito sea el Señor. Y Natán, que le dijo a David: mira, yo habito en casa de cedro. Esto fue el profeta que habló al rey. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Dice que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Jehová le habló claramente que él no podía edificarle casa a Jehová, porque había derramado mucha sangre David, porque Jehová iba a escoger a otro que iba a ser el que le iba a levantar casa a Jehová. Aleluya. Otro profeta llamado Gad, bendito sea el Señor. Este profeta habló a David en una ocasión. Bendito sea el Señor. El profeta Ahías dice que habló a Jeroboam. Jeroboam era valiente y esforzado. Aleluya. Santo sea el Señor. Oiga bien, estos profetas que el Señor levantó en estos tiempos, aleluya, hablaron la palabra de parte de Dios. El profeta Ahías Silonita estaba cubierto de una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 2 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Óigame, ahí era un profeta el que profetizó la muerte del niño, que le dijo a Jeroboam, que fue la mujer disfrazada. El profeta Ahías hablaba porque llegó un momento en que él no podía ver físicamente, pero la revelación no se había ido del profeta. El profeta mantuvo su postura y su fidelidad hacia Dios hasta el final. Dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfraza? ¿Por qué te disfraza? Vengo con palabra dura de parte de Dios. Y el niño murió y la sentencia fue dada para Jeroboam. Jehú fue otro profeta también que Jehová lo levantó. Bendito sea el Señor. Al profeta Jehú dice que vino palabra de Jehová, hijo de Anani. Había sido
que había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo entre los ojos de Jehová, provocándole a ira, dice, la obra de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Jehová levantó a Jehú como profeta, y fue el que le dijo: tiren a Jezabel por la ventana, esa maldita. Jehú fue que quitó todos los ídolos, todos los dioses que acá había puesto. Elías era otro profeta, Micaías lo mencionamos, Eliseo era otro profeta también. Sea Dios glorificado. Amós era otro profeta también. El profeta Oseas era otro profeta también. Bendecido sea el nombre de Cristo. Aleluya. El profeta Oseas fue un hombre que tomó una mujer fornicaria. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y el profeta Amós fue alguien que él dijo que no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y cojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. O sea que estos hombres, hermanos, fueron escogidos por Dios. El profeta Isaías también fue escogido por Dios, aleluya. El profeta Jonás también fue escogido, el profeta Miquel, el profeta Sofonía y el profeta Jeremías, como le llaman, el profeta llorón. Nahum, Abacú, Ezequiel, el hombre de la revelación, el hombre de las experiencias sobrenaturales. Y el profeta Daniel, el hombre que recibió revelación, sabiduría, entendimiento en conocer y descifrar enigmas y sueños. El profeta Abías, Ageo, Zacarías, Joel, Malaquías y Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Y el mismo Jesús era profeta. Oh, gloria a Dios. O sea que estos hombres fueron escogidos como profetas, fueron hombres llamados por Dios como profetas. Oh, gloria a Dios. En aquellos tiempos, Jehová habló, que dijo que, por medio de Moisés, dice que Moisés habló y dijo: Jehová levantará profeta como a mí. A él oíd. Jehová levantará un profeta, al cual oiréis, al cual tendrán que oír, al cual tendrán que escuchar. Sea el Cordero de Dios glorificado para siempre. O sea que cuando Dios escoge un profeta es para hacer algo. Dios no va a escoger con el Señor un profeta para nada. Dice, Cristo también dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ay, Dios mío. Entonces dice, el ángel dijo en esa ocasión: María, no temas, porque has hallado gracia. Cuando Jesús tiene el encuentro con el ángel, dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Esa era la madre de Jesús. El ángel se le presenta, el ángel habla con ella. Dice: María, tú has hallado gracia. De ti nacerá un libertador, un profeta. Y más que profeta será él. Él preparará el camino. Él será el que llevará a muchos, el que libertará, el que traerá libertad a este pueblo que está cautivo, que está esclavo. Y también a Juan, Jehová lo iba a levantar. Gloria al Señor, quien iba a traer la revelación de Jesucristo, quien iba a traer el mensaje de salvación, quien iba a preparar el camino para que las personas se prepararan y siguieran ese camino. O sea, Juan fue escogido desde el vientre, desde antes del vientre ya Juan había sido escogido como profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y a estos profetas que también, luego de la muerte de Juan, Jehová lo escogió. En esos tiempos, el profeta Ágabo, también Jehová lo profetizó y lo levantó. En los tiempos del apóstol Pablo y otros profetas también que se levantaron, que Jehová los levantó bajo esta unción, bajo este llamamiento. Sea el Cordero de Dios glorificado para siempre. O sea que Juan, santo sea el Señor,
Juan es levantado por Dios. Juan el Bautista es levantado por Dios, y el profeta Juan, que dio las revelaciones también. Son hombres que fueron señalados, marcados por Dios para dicho ministerio. Aleluya. Nosotros hemos visto esta serie profética del Señor, el llamamiento de los profetas. Hemos visto un sinnúmero de hombres profetas que Dios separó, señaló, marcó, escogió. Bendito sea el Señor para dicho ministerio. Y ellos tienen que andar conforme al llamado que Dios les estaba exigiendo. Este ha sido tu hermano y tu amigo, el evangelista Hendy Acevedo. Seguiremos con la próxima parte de este podcast profético. Que Dios le bendiga. Comparta este mensaje, compártelo con sus amigos, denle like a estos videos y deje su comentario, deje sus peticiones, escríbanos. Bendito sea el Señor, para que estemos orando por usted, por su familia, por los suyos. Y recuerde que Cristo viene y que hay que buscarle y estar en santidad separado para el Señor, porque el fin se acerca. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. A todos. Amén.